Unas escalofriantes llamadas al 911 fueron realizadas en 2013, después de que una mujer lograra escapar valientemente después de casi una década en cautiverio. La noticia impactó no solo al vecindario de Cleveland, Ohio, donde la mujer había estado retenida, sino al mundo entero a medida que se revelaban detalles increíbles sobre la casa de los horrores. La pesadilla comenzó en 2002 cuando Michelle Knight, de 21 años, salió de la casa de un familiar el 23 de agosto. Michelle iba camino a una reunión de manejo de casos sobre la custodia de su hijo de 2 años, Joey, cuando se perdió. Mientras trataba de averiguar dónde se encontraba exactamente, Michelle fue detenida en la calle por un hombre al que reconoció rápidamente como el padre de una de sus amigas. Confiar en este hombre fue el peor error de su vida. Durante su crecimiento, Michelle tuvo una vida familiar difícil en la que su familia luchaba por salir adelante. Pasó gran parte de su tiempo ayudando a cuidar a sus hermanos, pero afirmaba haber sido abusada cuando era niña y adolescente. A los 14 años, todo se volvió demasiado para ella y huyó de casa, eligiendo vivir en las calles en su lugar. Michelle decidió regresar a casa y volver a la escuela secundaria. Luego, a los 18 años, quedó embarazada supuestamente como resultado de una agresión. Poco después, dio a luz a su hijo Joey. Aunque quería ser la mejor madre posible para su hijo, Michelle perdió la custodia de él en 2002, después de un incidente que supuestamente involucró al novio de su madre. Según se dice, el hombre se embriagó y fracturó la rodilla de Joey. El niño fue trasladado de la casa y puesto en cuidado temporal. Ella iba camino a una reunión con la esperanza de recuperar la custodia de Joey, cuando Ariel Castro, de 42 años en ese momento, se detuvo para ofrecerle llevarla a la audiencia. Debido a que Michelle lo conocía casualmente a través de uno de sus 4 hijos, aceptó. Castro trabajaba como conductor de autobús escolar para el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland y era músico local. En el auto, los dos comenzaron a hablar y Castro le ofreció a Michelle un cachorro. La joven madre estaba emocionada pensando que un cachorro sería un gran regalo para Joey. Castro le dijo que podrían recoger al cachorro de su casa antes de continuar hacia la reunión, pero no había ningún cachorro. El tipo probablemente había estado pensando en secuestrar a alguien durante mucho tiempo. Cuando vio a Michelle caminando sola y ella aceptó subir al auto, se le presentó la oportunidad perfecta para llevar a cabo su fantasía. Cuando llegaron a la casa de Castro en la avenida Seymour y Michelle entró, no tenía ni idea de que nunca se le permitiría salir. Una vez dentro de la casa, Castro atacó. Le colocó un cable de extensión alrededor del cuello, le ató los brazos y las piernas y le metió un calcetín en la boca para evitar que gritara pidiendo ayuda. Castro le dijo, «No te irás por mucho tiempo», y comenzó a quitarse la ropa. Aterrorizada, Michelle comenzó a suplicarle que la dejara ir, diciéndole que necesitaba ver a su hijo. La respuesta de Castro fue rasgar en pedazos la foto de Joey que ella llevaba consigo. Era la única foto que tenía de él y él le dijo que nunca volvería a ver a su hijo. La mantuvo encadenada en el sótano oscuro durante días y le puso un casco de motocicleta en la cabeza para ahogar sus gritos. Esto fue solo el comienzo de horrores inimaginables que Castro infligió a Michelle. La agredía y golpeaba varias veces al día. Para evitar que se escucharan sus llantos, él ponía música fuerte para ahogarlos. En algún momento, Castro le había permitido a Michelle tener un perro mascota, un cachorro de pitbull al que llamó Lobo. Pero ella afirmaba que cuando el perro lo mordió tratando de protegerla, él le rompió el cuello delante de ella. Castro sintió una gran oleada de poder en esos primeros días con Michelle y tenía un control total. Dictaba cuándo podía comer, qué ropa usar, dónde dormir, qué objetos se le permitía tener y qué le sucedía a su propio cuerpo. Matar al perro frente a ella fue otra muestra de poder y probablemente también una táctica de intimidación. Quería que tuviera miedo y supiera que él estaba al mando. Castro vivía solo, por lo que no había posibilidad de que alguien más descubriera a Michelle oculta allí. Aunque tenía 4 hijos, ninguno vivía con él. Su expareja con la que convivía tenía la custodia de los niños y se mudó de la casa de Castro en 1996. Fue su madre, Barbara Knight, quien presentó el reporte de persona desaparecida sobre Michelle. El informe describía lo que llevaba puesto cuando fue vista por última vez y mencionaba que tenía una condición mental y que confundía mucho su entorno.
lo cual pudo haber sido lo que sucedió justo antes de que Castro la encontrara. A pesar de ser secuestrada a plena luz del día, la policía cree que debido a que Michelle se había escapado antes, podría haberlo hecho nuevamente. Supusieron que debido a que había perdido la custodia de Joy, decidió irse. Esta suposición pudo haber tenido un gran impacto en los esfuerzos de búsqueda para encontrarla. De este modo, el caso de Michelle fue olvidado. Su nombre fue eliminado de la base de datos de personas desaparecidas solo 15 meses después de que se reportara su desaparición. Aunque ella no lo sabía, su madre continuó buscándola. Sin embargo, algunos informes afirman que su familia hizo muy poco esfuerzo por encontrarla. Cuando no había señales de lo que le había sucedido a Michelle, su hijo fue adoptado por otra familia. En al menos una ocasión, Michelle intentó huir de la casa de horrores donde Castro la mantenía confinada. Durante su intento, su cuello y espalda resultaron tan heridos que tenía miedo de intentarlo nuevamente. Ella dijo: "No teníamos forma de salir de esa casa, y aunque lo intentáramos, nos lastimábamos". 7 meses después de que Michelle fuera secuestrada y mantenida cautiva, Amanda Berry, de 16 años, se levantó y se preparó para ir a trabajar en un restaurante de comida rápida el 21 de abril de 2003. Pensó en llamar para decir que no iría, ya que al día siguiente cumpliría 17 años. Toda su vida habría sido diferente si no hubiera ido a trabajar ese día. Fue durante su camino a casa, a solo unas cuadras de su casa, cuando todo salió horriblemente mal. Había un vehículo estacionado en una entrada en un ángulo por el que tenía que pasar. Amanda recordó haber sonreído a las personas dentro del vehículo, un hombre y su hija, porque la hija le resultaba familiar. Creía que era una de sus amigas que había conocido en la escuela secundaria, pero luego el vehículo comenzó a seguirle mientras caminaba. El hombre se acercó a ella y le preguntó si quería que la llevara a casa. Sin embargo, Amanda se dio cuenta de que la niña ya no estaba dentro. Cuando Amanda comentó que la niña ya no estaba con el hombre, él le dijo que su hija estaba en su casa y le preguntó a Amanda si quería verla. Creyendo que el hombre era el padre de su amiga y por lo tanto confiable, Amanda le dijo que sí, una elección de la que se arrepentiría profundamente. Amanda había ido a la escuela con 2 de las hijas de Castro, pero lo que no sabía era que ninguna vivía con él. De hecho, vivían en un vecindario diferente con su madre. Aunque no está del todo claro, parece que Castro había dejado a una de sus hijas antes de ver a Amanda y aprovechó el hecho de que ella conocía a su hija para atraerla a su casa. Cuando llegaron a la casa en la avenida Seymour, el hombre le dijo que la niña, su hija, debía estar en el baño. Mientras esperaban, él comenzó a mostrarle la casa, una casa de la cual nunca se le permitiría salir. Castro llevó a Amanda al piso de arriba y le mostró donde otra joven estaba profundamente dormida. Amanda no lo sabía en ese momento, pero la otra mujer era Michelle Knight, de 22 años. La pesadilla solo empeoró a partir de ahí. Castro obligó a Amanda a entrar a la siguiente habitación y le ordenó que se bajara los pantalones. Después, las muñecas y los tobillos de Amanda fueron atados con cinta adhesiva. Castro fue un paso más allá y agregó un cinturón sobre la cinta alrededor de sus tobillos. Ella fue encadenada a un poste en el sótano mientras Castro le puso un casco en la cabeza y le dijo que, si se mantenía tranquila, la llevaría a casa. Fue pura mentira. La emoción inicial de poder y excitación para Castro después de secuestrar a Michelle probablemente había disminuido un poco tras 7 largos meses. Así que llevó a Amanda para sentir esa enorme emoción nuevamente. Al igual que con Michelle, Amanda tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Castro vio la oportunidad y actuó en consecuencia. En ese primer día, Amanda quedó en la oscuridad con solo un televisor como compañía. Por más que lloraba y gritaba, nadie vino a salvarla. Su familia informó de su desaparición poco después, y ella vio en la televisión, en el sótano de Castro, cómo su madre y su hermana suplicaban por su regreso seguro. Después de estar en la casa durante 4 días, Castro llevó a Amanda de vuelta al piso de arriba, donde la encadenó a un radiador en una habitación. Con el tiempo, Castro le preguntó si había algo que ella quisiera tener para pasar el tiempo. Amanda le pidió algo en lo que pudiera escribir. Él le trajo un diario con un pequeño candado y llave. En una de sus primeras entradas, ella escribió: "Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No puedo esperar para volver a casa. Ahora tengo 17 años, pero no tengo una vida. Él me dijo que soy joven y volveré a casa antes del verano. Otros 2 meses más". Por supuesto, fue otra mentira. Una semana después de secuestrar a Amanda,
Castro llamó a su familia para burlarse de ellos sobre cómo se la había llevado. Se refería a ella como Mandy, un apodo que solo usaban aquellos cercanos a ella, lo cual perturbó especialmente a su familia. Castro también afirmó que Amanda quería estar con él. Esta llamada estuvo a punto de ser la perdición de Castro. Literalmente, estaba a 2 cuadras de ser capturado. En esa época, el FBI desarrolló tecnología capaz de rastrear la ubicación de un teléfono celular, pero solo funcionaba si el teléfono estaba encendido. Las autoridades lograron acotar la llamada a 2 cuadras de donde vivía el tipo. Vigilaron la zona durante semanas esperando alguna señal de Amanda. Pero Castro nunca volvió a encender el teléfono, así que se dieron por vencidos. Hubo miles de informes de avistamientos de Amanda a lo largo de los años. Incluso hubo momentos en que la reportaron como fallecida, pero su familia mantuvo la esperanza porque nunca encontraron su cuerpo. Durante los años en que estuvo cautiva, Amanda dirigió casi todas sus entradas de diario a su madre, Luana Miller. Ella falleció a los 43 años en 2006 por un fallo cardíaco. Aunque su familia dijo que murió de un corazón roto después de perder a Amanda, a quien buscó incansablemente, nunca supo qué había sido de su hija. No se sabe con certeza cómo se enteró Amanda de la muerte de su madre, pero a veces las mujeres tenían acceso a un televisor o VCR, donde veían actualizaciones frecuentes sobre sus casos en personas desaparecidas. Entonces, es posible que hubiese visto el anuncio de la muerte en las noticias. Después, siguió dirigiendo sus entradas de diario a ella, pero escribía: «A ti, Madre en el cielo». Cuando Amanda fue secuestrada por primera vez, Michelle solo la vio durante unos minutos, pero luego no la volvió a ver durante meses. Castro probablemente mantenía a las chicas separadas para que no pudieran unirse contra él. Si estaban juntas cuando él no estaba, no sabría de qué estaban hablando, especialmente lo que decían de él, y esto le hacía sentir que no tenía el control. Todo lo que Castro hacía era por el control. Incluso con 2 mujeres ya secuestradas en su casa, Castro quería más. Un año después de llevarse a Amanda, buscó otra víctima. Castro le prometió a Amanda que, si conseguía otra chica, por fin la llevaría a casa. Tercera mentira. Castro buscaba nuevamente la excitación de ese primer secuestro, ya que se había desvanecido después de un año. Con el tiempo, comenzó a anticipar el próximo secuestro. Cuanto más pensaba en hacerlo, más lo deseaba. Probablemente experimentaba una gran emoción y un poderoso sentimiento de poder cada vez que tomaba a una nueva chica. Parece que, con cada secuestro, Castro se sentía más confiado y peligroso, capturando a mujeres cada vez más jóvenes. A solo 5 cuadras de donde se había llevado a Amanda, Castro se encontró con alguien que conocía el 2 de abril de 2004. Era su hija, Arlene Castro, quien regresaba a casa desde la escuela junto a Gina de Jesús, de 14 años. Las chicas iban a pasar un rato juntas, pero cuando la madre de Arlene dijo que no, Gina empezó a caminar sola hacia su casa. Llamó a su propia madre y le dijo que estaba en camino, pero nunca llegaría. Arlene fue la última persona en ver a Gina antes de que desapareciera. Castro también conocía al padre de Gina, así que, cuando su vehículo se detuvo a su lado en la acera, no se alarmó demasiado al verlo. Castro le preguntó a Gina si había visto a Arlene, y cuando ella dijo que sí, le pidió ayuda para encontrarla. La petición no parecía fuera de lo común para la adolescente, así que aceptó y se subió al auto con él. Pero Castro no la llevó para encontrar a Arlene. En cambio, la llevó a su casa y le pidió que le ayudara a mover algún equipo. En ese momento, Gina estaba comprensiblemente alarmada. Luego, el comportamiento de Castro cambió. En lugar de decirle con qué equipo necesitaba ayuda, comenzó a arreglarse frente a ella, recortando sus cejas, bigote y vellos de la nariz. Luego, dirigió su atención hacia ella y comenzó a tocarla de manera inapropiada. Gina le advirtió que podría ir a la cárcel porque ella era muy joven, y él respondió que ella podía irse. Sin embargo, tenía una condición. Debía salir por una puerta diferente a la que había entrado y usar la puerta del sótano. Probablemente, al sentirse aliviada de poder irse, Gina no hizo preguntas. Una vez en el sótano, Castro se abalanzó sobre ella e intentó encadenarla. Al principio, las cadenas no estaban lo suficientemente apretadas y Gina logró soltarse. Intentó huir, pero Castro la atrapó y la dominó, aunque ella logró propinarle algunos golpes fuertes. Gina gritó pidiendo ayuda, pero él había subido el volumen de la radio en su sótano y la radio en la sala de estar, por lo que nadie podía escucharla. Logró atarla,
y la dejó en su sótano. El día en que desapareció, la madre de Gina, Nancy Ruiz, llamó a la policía para informar su desaparición. Sin embargo, las autoridades no investigaron de inmediato la desaparición de Gina como la de una niña perdida, ya que asumieron que ella podría haberse escapado de su hogar. Cuando por fin comenzó la búsqueda de Gina, algo especialmente retorcido sucedió. Castro se unió a los esfuerzos, sabiendo exactamente dónde estaba Gina. Debido a que Castro era amigo del padre de Gina, ayudó a repartir volantes sobre su desaparición e incluso consoló a la madre de Gina durante una vigilia por ella, un año después de su desaparición. Castro probablemente se unió a la búsqueda para tener acceso a información sobre el caso y posibles pistas. También puede haber querido asegurarse de que no fuera sospechoso, ya que Gina fue vista por última vez con su hija. Y probablemente sintió emoción por ayudar en la búsqueda, ya que solo él conocía la verdad. Durante las primeras semanas en que Castro mantuvo cautiva a Gina, la dejó mayormente sola, pero el 7 de mayo de 2004 la agredió por primera vez. Horriblemente, continuó haciéndolo regularmente. Encadenó a Michelle y Gina juntas en la misma habitación donde tenían que compartir un colchón. Permanecerían juntas en esa habitación durante toda su cautividad. En algunas ocasiones, Michelle intentó intervenir cuando Castro intentaba agredir a Gina, lo que resultó en que ella fuera agredida y golpeada con más frecuencia. Él agredía a cada una de ellas mientras la otra aún estaba en la habitación. Castro había secuestrado a las 3 mujeres en un lapso de 20 meses en un área de aproximadamente 5 cuadras. Dentro de la casa, las mujeres se veían obligadas a vivir en condiciones sucias y estrechas. Estaban encadenadas, torturadas y hambrientas. Todas sufrían de depresión, enfermedades y plagas de chinches. Durante el primer invierno que pasó allí, Michelle estuvo desnuda durante meses con solo una sábana delgada para mantenerse abrigada. Tampoco se le permitió ducharse durante los primeros 8 meses después de ser secuestrada. Amanda estaba en una habitación del tamaño de un armario con un colchón sucio y viejo. Tenía que ir al baño en un cubo que se mantenía en la habitación con ella y olía terrible. Cada vez que Castro les mostraba alguna amabilidad, siempre venía acompañada de condiciones perturbadoras. Amanda recordó que cada vez que le permitía ducharse, tenía que hacerlo con él. Amanda dijo que intentaba adormecerse, pero secretamente llevaba un registro de cada agresión con un número en la parte superior de las páginas de su diario, con la esperanza de que algún día fuera capturado y castigado. Michelle quedó embarazada en 4 o 5 ocasiones, pero Castro la obligaba a abortar cada embarazo golpeándola severamente. Las lesiones fueron tan graves que dejaron a Michelle incapaz de tener más hijos. Se aseguraba de que nadie pudiera escapar tapando las ventanas y cerrando con llave todas las puertas. Por supuesto, Castro también las manipulaba psicológicamente. Las sometía a pruebas para ver si intentarían escapar. A veces fingía salir de la casa y luego volvía sin que las mujeres supieran. De esa manera, nunca podían confiar realmente en que se había ido. Verificaba que no hubieran intentado escapar y advertía que si alguna vez los atrapaba intentando escapar, las mataría. Otras formas de manipulación de Castro eran regalos calculados y privaciones para enfrentar a las chicas entre sí. Castro utilizaba una economía doméstica para darles recompensas a las mujeres. Les daba asignaciones de dinero en efectivo que podían usar para comprar alimentos y otras necesidades, pero también se las podía quitar. Para asegurarse de que las mujeres no confiaran entre sí, jugaba intencionalmente juegos mentales con ellas, a menudo entre Amanda y Michelle. Cuando tomó a Gina por primera vez, le dio la habitación más bonita y la dejó comer primero, lo que generó cierto resentimiento entre las mujeres. Comprar regalos ocasionales para las chicas era una táctica de manipulación para ganarse su confianza y cooperación. Cuando te han quitado literalmente todo, como le sucedió a Michelle, Amanda y Gina, un pequeño objeto adquiere un significado más grande. Asegurarse de que las chicas no confiaran entre sí era la forma de Castro de asegurarse de que no se unieran en su contra. Era otra forma de control. Uno de los momentos más crueles entre muchas crueldades fue cuando Castro le dijo a Gina que tenía que jugar a la ruleta rusa con él y turnarse para apuntarse el arma. Por supuesto, afirmó haber cargado el arma con una bala. En ese momento, Gina sentía que no tenía nada que perder porque pensaba que estaría en esa casa para siempre. Pero en un acto de resistencia, Gina también quería tener la oportunidad de jalar el gatillo mientras el arma apuntaba a Castro. Quería matarlo.
jalaba el gatillo, pero no pasaba nada. Michelle fue la más abiertamente resistente a Castro. A menudo le respondía y se negaba a usar su nombre cuando le hablaba. En cambio, lo llamaba tipo. A Castro le desagradaba más entre sus cautivas porque se negaba a ceder. Michelle dijo más tarde: él quería quebrantarme, y eso es algo que no pudo hacer porque no puedes quebrantar a alguien que ya está roto, solo puedes hacerlo más fuerte. Algo en lo que todas las mujeres se aferraban era la esperanza. Ya sea encontrando fuerza en la creencia de que sus familias nunca las abandonarían, o incluso resistiéndose al fantasear con poder matar a Castro con veneno para ratas. Al principio, las tres mujeres se mantenían separadas en diferentes habitaciones de la casa, pero luego, el 23 de mayo de 2004, Castro las reunió a todas solo para que pudieran ver un programa. Era America's Most Wanted y presentaba los casos de desaparición de Amanda y Gina. Esto fue especialmente doloroso porque las familias de ambas chicas fueron entrevistadas. Gina dijo que después de esto no podía soportarlo, pero tenía que actuar como si fuera amiga de Castro para poder sobrevivir. En cuanto al secuestro de Michelle, hubo muy poca cobertura televisiva o de noticias sobre el caso, si es que hubo alguna. Castro utilizó esta falta de esfuerzo para torturar aún más a Michelle, diciéndole que era porque nadie la estaba buscando. Esto empeoró aún más cuando la madre de Amanda Berry apareció frecuentemente en las noticias suplicando que su hija fuera de vuelta. Castro tergiversaba esto para hacer sentir a Michelle aún más sola en comparación. Después de reunir a las mujeres para ver televisión, comenzaron a hablar entre ellas. Hablaban cada vez que tenían la oportunidad, a pesar de que Castro les prohibía comunicarse entre sí. Él colocaba puertas para mantenerlas separadas, pero aún podían comunicarse. Y cuando él cerraba las puertas para evitarlo, se comunicaban a través de imágenes y notas cuidadosamente deslizadas bajo las puertas. Cada vez que Castro las dejaba solas en la casa, lo cual era muy raro, a veces las mujeres fingían que todo estaba bien, bailando y cantando juntas o viendo The Vampire Diaries en la televisión, intentando simular alguna normalidad. En ocasiones, Castro permitía que las mujeres salieran de la casa, pero solo al patio o al garaje. Y cada vez que salían de la casa, él les hacía usar disfraces, como un casco o una peluca. Todo se volvió aún más perturbador cuando Amanda cumplió 20 años. Empezó a sospechar que estaba embarazada. Por alguna razón, en lugar de terminar su embarazo por la fuerza como había hecho Castro con Michelle, él permitió que llevara el embarazo hasta el final. El día de Navidad de 2006, Amanda entró en periodo de parto. Castro había comprado una piscina inflable para que diera a luz en casa y Michelle la ayudó a dar a luz al bebé. Mientras Amanda estaba en trabajo de parto, Castro se sentó en una mecedora y leyó un libro sobre bebés en lugar de ofrecer ayuda. El parto no fue fácil, no solo porque tuvo que dar a luz sin ayuda profesional, sino porque la bebé no estaba respirando al principio. Aparentemente, Castro amenazó con matar a Michelle si no salvaba a la bebé. Michelle logró hacer que la bebé respirara soplando aire en su boca, y gracias a sus esfuerzos, la bebé sobrevivió. Amanda llamó a su hija Jocelyn. La bebé se convirtió en una distracción muy bienvenida y una fuente de alegría para las tres jóvenes mujeres. Según Michelle, Castro comenzó a llamar a Amanda su esposa después de que naciera la niña. Incluso se refería a todas ellas como una familia. En su mayor parte, Jocelyn estuvo tan oculta del mundo exterior como las otras. Pero a diferencia de las tres mujeres, Castro a veces la dejaba salir al patio trasero, al parque o a los servicios dominicales con él. Incluso llevó a Jocelyn a visitar a la familia, incluyendo a su madre, Lilian Rodríguez. Aparentemente, Jocelyn llamaba abuela a su abuela. Rodríguez nunca reveló de dónde pensaba que venía la niña, ni quién pensaba que era su madre. Mientras tanto, Amanda temía que Castro pudiera hacerle algo a su hija. Lo que podría ser uno de los giros más extraños para las mujeres es que vieron en las noticias de última hora, en agosto de 2009, la escapatoria de Jaycee Dugard después de 18 años de cautiverio. Las tres mujeres estaban fascinadas por la historia y buscaban cualquier actualización. Debe haber sido particularmente surrealista ver la evidencia de alguien escapando de una situación tan similar a la que estaban viviendo en ese momento. Y sin embargo, cuando hablaban sobre el hombre que había mantenido cautiva a Jaycee, Philip Garrido, Castro comentó: «Ese tipo estaba loco». Aunque parecía que Castro al menos ignoraba voluntariamente cualquier similitud entre él y Garrido,
Cuando una de las mujeres dijo que lo que le había sucedido a Jaycee era igual que su situación, él les preguntó si iban a escribir un libro sobre eso. Castro debió sentirse extremadamente seguro de que nadie descubriría a las mujeres, porque a veces tenía amigos y familiares que iban a la casa. En una ocasión, las mujeres casi lograron alertar a la hija de Castro de que estaban allí. Mientras Arlene visitaba la casa, ellas estaban escondidas en el sótano. Estuvieron cerca de pedir ayuda a gritos, pero tenían demasiado miedo de que Castro las matara si lo hacían. Tuvieron otra oportunidad de pedir ayuda cuando la casa de al lado de Castro fue allanada por la policía en 2010. Pero una vez más, tuvieron demasiado miedo. En otra ocasión, cuando tenía familiares en casa, escondió a las mujeres en una camioneta. A decir verdad, hubo muchos momentos críticos a lo largo de los años. Cuando la policía investigaba la desaparición de Gina, examinaron las conexiones con sus amigos, incluyendo a Arlene Castro. Pero en lugar de investigar a su padre, comenzaron a sospechar de su padrastro, Fernando Colón. Colón afirmó que durante una entrevista con la policía les dijo que la persona a la que realmente deberían investigar era Castro, ya que también conocía a Gina. Alega que incluso dijo que Castro era conocido por ser violento. Sin embargo, nunca se hizo nada con esta pista, y el FBI afirma que no tienen ningún registro escrito de que Colón haya dicho esto. Otro momento crítico para las mujeres en la casa de Castro involucró literalmente a la otra hija de Castro, Angie, quien encontró un mensaje extraño en su contestadora automática. El mensaje sonaba como si se hubiera dejado después de que marcaran su número por error. Pero lo aterrador fue que podía escuchar la voz de una mujer joven gritando y diciendo, «Aléjate de mí». Preocupada por lo que había escuchado, Angie reportó el mensaje a la policía, quienes rastrearon la llamada, pero en lugar de rastrearla hasta Castro, creyeron que la llamada provenía de otro teléfono. Más tarde, la madre de Gina afirmaría que debió haber habido algún tipo de error cuando se rastreó la llamada, porque cree que provenía de Castro. En un momento, la policía creyó que el caso de Amanda estaba resuelto cuando Robert Wilford, un hombre que ya había sido condenado por asesinato en 2007, admitió en 2012 que también había matado a Amanda Berry. Por supuesto, esto era una mentira, pero los investigadores no lo sabían en ese momento. No solo Wilford pasó una prueba del polígrafo, una medida de la verdad notoriamente poco confiable, sino que afirmó que podía llevar a la policía hasta los restos de Amanda. Aunque era la conclusión que nadie esperaba en el caso de Amanda, la policía y su familia tenían esperanzas de por fin obtener respuestas. Curiosamente, la zona donde Wilford le dijo a la policía que podrían encontrar su cuerpo estaba cerca de donde Amanda estaba atrapada viva en la casa de Castro. Por supuesto, los investigadores no encontraron ningún resto. Mientras la excavación era grabada por las noticias, el hermano de Castro, Pedro, fue visto señalando los esfuerzos y diciendo, «Es un desperdicio de dinero». La policía excavó otro patio trasero en búsqueda de Amanda. Todo cambió el 6 de mayo de 2013. Jocelyn, quien tenía más libertad en la casa que las mujeres, bajó las escaleras antes de correr de regreso para decirle a Amanda, «No encuentro a papá, papá no está por ninguna parte». Y había algo más por primera vez. La puerta del dormitorio de Amanda había quedado sin llave. Amanda no estaba segura de si la puerta sin llave era otra prueba dejada por Castro, pero ella supo de inmediato que era su oportunidad. En este punto, había estado cautiva durante 10 largos años. Se dirigió hacia abajo y Jocelyn tenía razón. No había señales de Castro. La puerta principal tenía una alarma, pero fue la puerta de seguridad más allá de eso la que resultó ser el problema. Estaba cerrada con candado, pero Amanda estaba decidida. Abrió la puerta lo suficiente como para poder meter el brazo y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Mientras esto sucedía, Gina temía que Castro hubiera atrapado a Amanda y, aterrorizada, le dijo a Michelle que se quedara con ella arriba en lugar de correr a ayudar a Amanda. Aurora Marty, una mujer de 75 años, escuchó los llamados de auxilio. Y cuando un brazo se extendió desde detrás de la puerta, Marty corrió hacia la casa al otro lado de la calle de la suya en la avenida Seymour. La chica detrás de la puerta le dice, «Soy Amanda Berry». Marty no habla mucho inglés, pero aún así reconoció el nombre. Dijo, «No puedes ser Amanda, Amanda está muerta». Debido a su artritis, Marty tiene dificultades para ayudar a Amanda a abrir la puerta. Hay versiones contradictorias sobre lo que sucede a continuación, pero, de cualquier manera, Amanda suplica ayuda para abrir la puerta, y luego Charles Ramsey ve su brazo. Toma el otro lado de la puerta y comienza a jalar.
tratando de abrirla. Cuando eso no funciona, le da patadas, diciéndole a Amanda que haga lo mismo del otro lado, y ella lo hace. El panel inferior de la puerta de seguridad cede y ella puede arrastrarse a través. Con su hija de 6 años en brazos, Amanda corrió a casa de un vecino para llamar al 911. Todo el tiempo estuvo aterrorizada de que Castro regresara y le hiciera daño, a pesar de estar rodeada de gente. Su llamada se realiza a las 5:52 de la tarde. «Hola policía, ayúdenme, soy Amanda Berry. Fui secuestrada y he estado desaparecida durante 10 años, y ahora estoy aquí, estoy libre, estoy al otro lado de la calle, usando su teléfono». «De acuerdo, quédate ahí con esos vecinos. Habla con la policía cuando lleguen». La policía fue enviada de inmediato a la casa. Llegaron a las 5:54, aproximadamente 2 minutos después de que Amanda pidiera ayuda. Al llegar, fueron abordados por una mujer con un niño pequeño en brazos. Rápidamente, se dieron cuenta de que esto no era una broma, sino que era real. Era Amanda Berry, la chica de los carteles de personas desaparecidas. Luego, Amanda le dice a la policía que no está sola. 2 oficiales se abren paso a través de la abertura de la puerta por la que Amanda escapó. Logran abrir la puerta de seguridad para que más oficiales puedan seguir tras ellos. Registran el sótano, pero está vacío. Luego, un oficial sube las escaleras y grita: «Policía de Cleveland». Michelle no tenía idea de lo que estaba sucediendo abajo, pero cuando por fin reunió el valor para ir a averiguarlo, abrió la puerta y se encontró con un oficial de policía gritando: «Adam 23 a la radio. Adelante. Las encontramos. Las encontramos». Tan pronto como se dio cuenta de que eran la policía, Michelle corrió hacia los brazos del oficial y los abrazó gritando: «¡Me salvaste! ¡Me salvaste!». Les dijo que nunca la dejaran ir. El oficial no pudo evitar soltar una lágrima. Cuando pregunta si hay alguien más, Gina de Jesús sale de otra habitación. Georgina de Jesús también podría estar en esta casa. Por primera vez desde que las llevaron, las 3 mujeres estaban fuera de la casa. Michelle tenía 32 años, Amanda 27 y Gina 23. La policía emitió la descripción del vehículo de Castro y lo encontraron justo cuando entraba en el estacionamiento de un McDonald's. Fue arrestado y esposado en el acto a las 6:16 de la tarde. Uno de sus familiares varones estaba en el automóvil con él. Poco después, la policía anunció que habían arrestado a otros 2 hombres sospechosos de secuestro, los hermanos de Castro, Pedro y O'Neill. Los 3 fueron arrestados. Una de las razones por las que los hermanos cayeron bajo sospecha fue que O'Neill estaba con Castro en el momento de su arresto. Sin embargo, solo Castro fue acusado y Pedro y O'Neill fueron liberados. Aunque es difícil imaginar que nadie que conociera a Castro tuviera idea de que había secuestrado a 3 mujeres y las había mantenido cautivas en su casa durante más de 10 años. Los investigadores afirmaron que ninguno de los hermanos parecía haber estado involucrado. También dijeron que ninguno tenía conocimiento de las 3 mujeres. En general, la mayoría de las personas no tienen la obligación legal de informar un delito, ya sea que lo supieran de antemano, presenciar su comisión o enterarse de él después de los hechos. Sin embargo, existen excepciones a esta ley. Algunos ejemplos serían los informantes obligatorios, si se ayuda en la comisión del delito o si se oculta intencionalmente la comisión de un delito federal grave. Este último puede resultar en un cargo de ocultamiento de un delito, que es una forma de obstrucción a la justicia. El impactante rescate fue noticia en todo el mundo. En lugar de celebrar su liberación después de 11 años, Michelle fue llevada rápidamente al hospital. Se quejó a la policía de dolores en el pecho y dificultad para respirar. Es una mujer pequeña, pero en el momento en que la encontraron, solo pesaba alrededor de 34 kilogramos. Era tan pequeña que la policía pensó que era una niña. En el hospital, Michelle descubrió que tenía una infección bacteriana en el estómago y solo le quedaban días de vida. Si no hubiera sido liberada de la casa de Castro en ese momento, habría muerto. Es cierto que se recuperó, pero eso no fue lo peor. Michelle quedó con daños físicos de por vida. Además de no poder tener hijos debido a los ataques físicos de Castro, la vista de Michelle ha sido alterada permanentemente después de pasar tanto tiempo atrapada en la oscuridad. También sufrió daños en los huesos faciales por las repetidas palizas en la cabeza. En una ocasión, Castro le rompió la mandíbula con una barra de pesas. Nada de esto se compara con los efectos mentales de la tortura de Castro. Durante esos largos años de cautiverio, Michelle ocasionalmente contemplaba quitarse la vida,
pero su voluntad se mantenía fuerte cuando pensaba en su hijo. Una vez que las mujeres fueron rescatadas, la casa de Castro fue tapiada. Después de que se descubrió a las mujeres, la gente comenzó a hablar sobre la casa en la avenida Seymour. Elsie Centron, quien vivía a 3 casas de distancia de Castro, afirmó que varios años antes, su hija había visto a una mujer desnuda arrastrándose en el patio trasero de Castro. Ella dijo que informó a la policía al respecto, pero no la tomaron en serio. En un incidente similar, otro vecino, Israel Lugo, afirmó que escuchó golpes en las puertas que provenían del interior de la casa de Castro y llamó a la policía en 2011. Cuando la policía llegó, Lugo alegó que tocaron la puerta y al no recibir respuesta, se fueron. La policía admitió que habían estado en la casa de Castro 2 veces en los últimos 15 años, pero afirmaron que esas visitas no tenían nada que ver con las desapariciones de las mujeres. En contraste con esto, después de su arresto, otros vecinos salieron a decir que Castro siempre parecía ser feliz y respetuoso. De manera inquietante, los niños y padres de la zona confiaban en él, y se sabía que llevaba a los niños a pasear en su motocicleta. Lo más aterrador de todo es el hecho de que Castro casi fue detenido en varias ocasiones. Antes de tener la oportunidad de mantener cautivas a 3 mujeres durante una década, tenía un largo historial de abusos y varios enfrentamientos con la policía, incluido un incidente con el dueño de una casa vecina a la suya. En 1994, Ernesto Santiago fue a revisar su propiedad y se dio cuenta de que la cerca de malla metálica estaba desaparecida. Le preguntó a Castro al respecto y, según el informe policial, Castro se enfadó, agarró una pala e intentó golpear a la víctima con ella. En 2004, mientras Castro trabajaba como conductor de autobús, fue acusado de poner en peligro a un menor y secuestro. Supuestamente dejó a un niño de 13 años solo en el autobús. Cuando volvió al autobús, lo condujo a Wendy's y una vez allí, supuestamente le dijo al niño, «Acuéstate, perra», mientras él entraba al restaurante a comer. Él negó haber dicho eso. Cuando fue interrogado sobre el incidente, Castro dijo, «Simplemente olvidé por completo que estaba allí. No revisé el autobús». Fue suspendido durante 60 días, pero los cargos no se pudieron probar debido a falta de pruebas suficientes. Fue despedido en 2012 después de dejar el autobús sin supervisión en un carril de incendios durante horas. Además, hay un largo historial de informes policiales que registran los ataques físicos de Castro contra su pareja, Figueroa, que se remontan a 1989. Después de un incidente, ella llamó a la policía para denunciar a Castro, pero nunca siguió adelante con los cargos porque supuestamente él amenazó con matarla a ella y a sus hijos si lo hacía. Otro informe policial indica que, en otro incidente, Figueroa le preguntó a Castro a dónde iba y él se volvió violento y la abofeteó. Cuando ella intentó alejarse de él, la estrelló contra la pared y contra una lavadora. Su hombro y brazo resultaron heridos en el asalto. Castro hizo otra amenaza cuando Figueroa por fin presentó una denuncia formal en su contra después de un horrible incidente en el que supuestamente pisoteó su cabeza con sus botas frente a sus hijos. El hijo de Figueroa huyó de la casa y Castro lo persiguió, lo que le dio la oportunidad de cerrarle la puerta de la casa con llave. Cuando llegó la policía, Castro intentó huir, pero lo atraparon. Según una petición judicial, Figueroa había sufrido una nariz rota, costillas rotas, 2 hombros dislocados y la pérdida de un diente a manos de Castro. Figueroa también desarrolló un tumor cerebral debido a las múltiples lesiones en la cabeza que sufrió. Cuando Figueroa fue a declarar en el tribunal sobre el incidente, Castro supuestamente la amenazó en la entrada y ella nunca testificó. Debido a esto, nunca fue acusado ya que no había suficiente evidencia. No es raro que las víctimas de violencia doméstica se vuelvan no cooperativas después de presentar denuncias a la policía. Esto puede deberse al miedo, al síndrome de la mujer maltratada, o porque no creen que la violencia vuelva a ocurrir. La policía y los fiscales siempre intentan tomar la mayor cantidad posible de fotos, declaraciones y cualquier otra evidencia que puedan recopilar para que, si la víctima se vuelve no cooperativa, aún puedan demostrar los cargos. Si bien es obviamente más difícil obtener una condena sin el testimonio o la cooperación de la víctima, aún se logra con frecuencia. Solo fue después de la valiente escapatoria de Amanda que Castro fue llevado ante la justicia. Durante su juicio, Castro afirmó tener adicción a contenido para adultos y dijo, «No soy un monstruo, estoy enfermo». También hizo afirmaciones que iban en contra de la evidencia que la policía encontró en la casa,
como las cadenas y cuerdas utilizadas para atar a las mujeres. Castro dijo que trataba bien a las chicas y afirmó que cualquier relación sexual con ellas era consensuada. Cuando se le preguntó sobre la interrupción de los múltiples embarazos de Michelle, admitió que lo había hecho, pero solo después de alegar que siempre fue una decisión mutua. Castro se negó a asumir la responsabilidad de lo que hizo utilizando excusas, como que está enfermo o que trató bien a las chicas. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando secuestró y torturó a las chicas durante 10 a 11 largos años. Nos gustaría declarar como no culpable. Renunciaremos a la lectura de la acusación. Renunciaremos al período de 24 horas y simplemente presentaremos la declaración. El señor Castro enfrenta actualmente cientos de años de prisión con los cargos actuales, y esperamos poder seguir trabajando hacia una resolución para evitar tener un juicio innecesario sobre asesinato agravado y la pena de muerte. Castro es un clásico narcisista y exhibió varios rasgos del trastorno de personalidad narcisista, incluyendo un sentido grandioso de importancia personal. Está obsesionado con fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal, requiere admiración excesiva, tiene un sentido de superioridad, es interpersonalmente explotador, es decir, aprovecha a los demás para lograr sus propios fines, carece de empatía, muestra comportamientos y actitudes arrogantes y altaneras. También era sádico, lo que significa que obtenía gratificación del sufrimiento físico y emocional que causaba a otras personas. Castro admitió que lo habrían atrapado fácilmente al principio si la policía hubiera visto las imágenes de vigilancia de la escuela intermedia Wilbur Wright, cerca de donde llevó a Gina. En una audaz declaración de ironía repugnante, Castro dijo: «Si me hubieran interrogado, es posible que todo hubiera terminado ahí. Siento que el FBI falló a esas chicas». La arrogante afirmación de Castro sobre cómo el FBI falló a esas chicas es otro ejemplo de su narcisismo. No solo evade cualquier responsabilidad, sino que también culpa al FBI. Solo Michelle asistió a la audiencia de sentencia de Castro. Le dijo: «Pasé 11 años en el infierno, ahora tu infierno está comenzando». El 1 de agosto de 2013, Ariel Castro fue condenado a cadena perpetua, después de declararse culpable de 937 cargos de secuestro y agresión. Para evitar la pena de muerte, su condena se extendió para incluir 1000 años más. Castro ni siquiera llegó cerca de cumplir su condena. Los 937 cargos fueron presentados por cada agresión individual, secuestro, etc. Cada víctima fue acusada como un delito separado en una acusación. Mientras estaba en prisión, se quejó con frecuencia de la comida de la cárcel, incluso creyendo que había sido adulterada, y dijo que los guardias de la prisión eran negligentes. Menos de 2 meses después de su condena, el 3 de septiembre de 2013, Castro fue encontrado muerto en su celda de prisión después de haberse quitado la vida ahorcándose. Registros de la cárcel muestran que Castro estaba catalogado como necesitando observación especial porque se creía que corría riesgo de suicidarse. Castro tenía un poder completo sobre múltiples personas durante años. Estar en la cárcel significaba una pérdida total de control para él y no soportaba que ya no pudiera dar órdenes. Los oficiales encontraron su cuerpo 27 minutos después de su última revisión, arrodillado con una sábana atada alrededor de su cuello y sujeta a una bisagra de la ventana. Curiosamente, sus pantalones cortos estaban alrededor de sus tobillos y no llevaba ropa interior. Debido a este detalle, inicialmente se creyó incorrectamente que Castro pudo haber muerto como resultado de la asfixia autoerótica, lo que habría hecho su muerte un accidente. Sin embargo, después de hablar con otros reclusos, quedó claro que Castro había perdido peso mientras estaba encarcelado, lo que hacía que sus pantalones se le resbalaran con frecuencia. Esto explicaba por qué sus pantalones cortos estaban bajados cuando murió. Castro dejó una nota en la que citaba la Biblia y escribió que aquellos que confiesen con el corazón serán salvados. En otra nota escribió: «mis hijos y nietos», y dibujó un corazón alrededor de las palabras. Otros garabatos en la página eran los nombres de algunos miembros de su familia, más corazones, flores y notas musicales. Por un lado, la muerte de Castro privó a las mujeres de la satisfacción de saber que estaba siendo castigado por sus numerosos crímenes. Pero por otro lado, su pesadilla había llegado oficialmente a su fin. Las 3 mujeres estaban ansiosas por comenzar sus vidas después de la cautividad, pero la reintegración a la sociedad no fue fácil para ninguna de ellas después de una década como rehenes.
Las mujeres sufrieron de trastorno de estrés postraumático complejo después de años de abuso. Michelle fue la primera en hablar públicamente sobre el horror que enfrentó como la que estuvo cautiva por Castro durante más tiempo. Estoy aprendiendo que soy más fuerte. Puedo definir quién soy, no por las situaciones que me rodean. Así que aprendí en la vida que es mejor perdonar, pero nunca olvidar lo que te sucedió. Pero para tu proceso de sanación, es mejor perdonar. Aunque Michelle tenía la esperanza de obtener la custodia de su hijo, no lo logró. Sin embargo, los padres adoptivos le envían fotos y actualizaciones sobre él. Es una situación muy difícil, pero habría sido extremadamente disruptivo para Joy ser arrancado del único hogar que ha conocido durante la mayor parte de su vida. Como parte de seguir adelante, Michelle cambió su nombre a Lily Rose Lee. Ha publicado 2 libros bajo su nombre de nacimiento sobre su vida durante y después de esos 11 años, titulados Encontrándome y Vida después de la oscuridad. En el aniversario de su escape, el 6 de mayo de 2016, se casó. Amanda ha podido criar a Jocelyn en un entorno saludable y seguro. Desde que fue tomada como adolescente, Gina dijo que una de las cosas que siempre quiso hacer era aprender a conducir. Ahora tiene su licencia de conducir y regresó a la escuela. Amanda y Gina colaboraron en un libro con 2 periodistas ganadores del premio Pulitzer del Washington Post y publicaron su propio libro llamado Esperanza en 2015. Amanda y Gina todavía son amigas hasta el día de hoy, pero ya no están en contacto con Michelle. Gina explicó que las 3 mujeres se agradaban en un momento al principio, pero su relación se fracturó ahora. Parece que las formas en que Castro intentó enfrentar a las mujeres entre sí tuvieron efectos duraderos en ellas. Castro muchas veces enfrentaba a Amanda y Michelle entre sí, por lo que nunca se llevaron realmente bien, mientras que Amanda y Gina se hicieron cercanas y compartieron mucho entre ellas a lo largo de los años. Amanda simplemente dijo que ella y Michelle eran 2 personas diferentes. Tanto Amanda como Gina han expresado que desean lo mejor para Michelle. Cuando a Michelle se le preguntó por qué ya no hablaba con las otras mujeres, dijo que Gina era como una hermana para ella, pero sus vidas las llevaban en diferentes direcciones. No comentó nada directamente sobre Amanda. Hoy en día, las 3 mujeres trabajan de alguna manera para ayudar a sobrevivientes, destacando casos de personas desaparecidas o ayudando a las familias de personas desaparecidas. Michelle fundó Lily's Ray of Hope para ayudar a las víctimas a encontrar vivienda, ropa y acceso a la educación. Amanda comenzó a presentar un segmento en las noticias sobre casos de personas desaparecidas en Cleveland en 2017. Gina se convirtió en embajadora de la Alerta Amber del noreste de Ohio y fundó el Centro Familiar de Cleveland para niños y adultos desaparecidos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,